Dice que un hombre alemán heredó un bosque que le perteneció a su familia por 400 años. Eso decía hace unos años en el noticiero. Y que los árboles que este hombre estaba cosechando, pues los plantó su tatarabuelo hacía 180 años. Y él, este hombre que recibe esta herencia de ese gran bosque, hizo una declaración a la prensa. Dice: cada generación que hereda este bosque debe tomar una decisión. Pueden podarlo todo o pueden seguir plantando. Pueden venderlo todo y hacerse rico, bueno, con la venta de madera, con tantas hectáreas que era el bosque, o pueden tomar solo lo necesario para ello y dejar la inversión para sus hijos y para futuras generaciones. O sea que este hombre pues cosechaba semillas sembradas por hombre que jamás conoció y sembraba semillas para hombres que jamás conocerá, dependiente del pasado y responsable del futuro. Pues yo decía, pues como nosotros, después de leer la noticia, pues como nosotros que nacemos en una familia, somos hijos del pasado, tenemos pues eso, ascendientes, y después somos padres del futuro y tenemos descendientes, tenemos abuelos, padres y después tenemos hijos, nietos, formamos parte, y todos hemos nacido en un bosque que no hemos escogido nacer. Nos tocó, Dios nos colocó ahí en esa herencia genética, y todos nacimos, pues eso, en un bosque que no sembramos, la cual es nuestra familia. Yo nací en la familia Sánchez, mi padre Antonio, mi abuelo José, y después mi hija Ana, y después los hijos de mis hijos, y así sucesivamente, generación tras generación. Todos hemos nacido y yo viendo la noticia de este hombre que hereda el bosque, digo, todos hemos nacido en un bosque, tenemos ascendientes y descendientes, digo, ¿y cómo está el bosque mi familiar? ¿Qué aspecto tiene mi bosque familiar? ¿Quiénes fueron mis antepasados? ¿Cómo estoy yo en la actualidad? ¿Cómo está mi familia, mis hijos? ¿Cómo estarán los hijos de mis hijos? Lógicamente todo esto, ahora vamos a acercarnos a la palabra para ver a alguien en las Escrituras que voy a tomar como ejemplo de todo esto que estoy haciendo como introducción. Algunos se sienten orgullosos, lógicamente, del bosque donde Dios les permitió nacer, de la familia, del seno familiar, de su familia, de su apellido, y pueden decir a boca llena: qué bueno que nací en esta familia. Pero yo he oído a personas, incluso a jóvenes creyentes, decir que no se sienten orgullosos, y eso no está bien. Pero bueno, o personas quizá no creyentes, porque cuando somos creyentes pues ya aceptamos en el seno familiar que nos ha tocado nacer, pero he oído decir a jóvenes: yo estoy, pues eso, no estoy orgulloso de haber nacido en esta familia, porque ahí habían abusos, pobreza, vergüenza, adicciones, etc. Y muchos pues se encuentran, pues eso, en un bosque que nunca pidieron. Y hay personas incluso que cuando recuerdan su infancia, pues no la recuerdan de una manera agradable, no se sienten inspirados, solo tienen recuerdos tristes por haberse sentido, pues eso, rebajados, humillados, ninguneados. Sí, hay de todo, hay personas que quizás nacieron en un seno familiar y otros nacieron en otro. Ya nosotros tuvimos la suerte, yo dentro de mi seno familiar al principio no era tan agradable, posteriormente como el mensaje de salvación entró dentro de casa, pues ya el ambiente cambió bastante, que es de lo que se trata. Estamos preocupados por nuestra familia, por nuestros hogares, y lógicamente tenemos herramientas como es la oración, como es el ayuno, echamos manos de ellas y nos ponemos manos a la obra, pues para que el Señor se haga su obra. Pues existe un personaje bíblico que nació en un bosque talado, en un bosque arrasado, en un bosque completamente arruinado. El legado que le dejaron era un legado trágico, muy trágico. De hecho, su abuelo era un brujo que consultaba con adivinos, sacrificaba a sus hijos en ritos satánicos. Su abuelo estaba emparentado con cosas diabólicas, lo dice la palabra, lo vamos a ver literalmente con estas palabras. Su padre pues murió prematuramente con 24 años, asesinado por sus propios oficiales de la guardia. Imaginaros los ascendientes que tenía este muchacho, vaya abuelo y vaya padre, algo verdaderamente trágico.
Y me estoy refiriendo en esta mañana a un rey llamado Josías. Josías seguramente echaría mano de su libro, de su álbum familiar. Esto ya es imaginación mía. Y como empezó a reinar con 8 años solamente, dijo, a ver quién son mis ancestros. Y miró en el álbum familiar y se dio cuenta que su abuelo, el padre, y entonces necesitaba un referente, necesitaba un mentor en lo espiritual, y tirando para atrás 16 generaciones, tirando hacia atrás, encontró a David como referente digno de imitar, ni su padre ni su abuelo. Por lo tanto, en esta mañana, lo breve o corto o medio largo que vayamos a escuchar en esta mañana va dirigido hacia todo el mundo, tanto los que nos sentimos orgullosos como quizá a lo mejor los que no se sienten tan orgullosos del seno del bosque donde les tocó nacer. Vamos a ver cómo estaba el bosque de Josías. Su abuelo, Manasés. El abuelo de este rey que comenzó a reinar con 8 años, su abuelo se llamaba Manasés. Fue un hombre, como he dicho, que practicó cosas completamente repugnantes delante de Dios. Era un brujo, hechicero, espiritista, nigromante. Yo leí la palabra nigromante y digo, bueno, la voy a buscar, después la definiré. Nigromante, idólatra, sacrificó a sus hijos en fuego, un asesino. Menudo abuelo tenía este rey, ¿verdad? Y vamos a leerlo, eso en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 6, cómo era el abuelo de este rey. El legado que tuvo este rey. Dice, de 12 años era Manasés, el abuelo de Josías, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Eso es lo que dice la palabra con respecto al abuelo de este rey, Josías. Sacrificó a su propio hijo, practicó la magia, la hechicería, consultó a nigromantes. Bueno, eso en otra traducción pone nigromancia, en esta de Reina Valera. Y espiritista. Lo único que hizo fue ofender continuamente al Señor, provocándolo a ira, como hemos leído en estos versículos. Yo, como no sabía lo que era, me imagino que tenía que ver con lo oculto, he buscado lo que quiere decir nigromancia, y dice procedimiento adivinatorio, dice el diccionario, que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación a los espíritus de los muertos. Madre mía, lo que practicaba el abuelo de este rey. Pero no dejemos atrás a su padre, al hijo de Manasés o padre de Josías. Nos vamos Bueno, antes de pasar al padre, vamos a seguir un poquito más con el abuelo, porque hay otro versículo aquí suelto que habla de otras cosas. Este hombre también asesinó a muchísima gente en Israel, en Jerusalén, dice de un extremo a otro, por todos lados. En Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16, habla de otra actitud del abuelo del rey Josías, de Manasés. Dice, fuera de esto, como diciendo, además de todo lo que hemos dicho antes, de la idolatría y de levantar idolatría dentro de la casa del Señor, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. O sea, además de los pecados, o del pecado, que hizo cometer a Judá haciendo así lo que ofende al Señor, derramó sangre inocente que inundó a Jerusalén, como dice las Escrituras, de un extremo a otro. Eso en el álbum familiar, en las crónicas, me imagino que eso estaría escrito en las crónicas de los reyes, porque crónicas reyes, si Manasés, lo que pasa, bueno, si Josías, que empezó a reinar tan jovencito, no creo
que pudiera, pero si tomó información de quién eran sus ancestros, pues se dio cuenta de que no era un bosque muy bien podado, era un bosque más bien, como hemos dicho, arrasado por el fuego. El padre, Amón. Vamos al papi, Amón. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 19 al 23. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén, justo hasta los 24, que fue cuando fue asesinado. El nombre de su madre fue Masulemet, hija de Haruz, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y siguió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa, con 24 años. Así que fijaros el panorama de este rey que iba a hacer precisamente todo lo contrario, a restaurar. Quizá a lo mejor tenemos unos ancestros pero llegó un día el Evangelio a nuestro hogar y Dios lo que nos manda es restaurar. Hombre, la restauración sabemos que viene del Señor, eso está claro, pero es nuestra actitud, el legado que pasemos a nuestros hijos, el legado de la fe, el legado del testimonio. ¿Qué legado? Amón, el padre de Josías, fue un corrupto, acabamos de leerlo, siguiendo los pasos de su padre Manasés. Y en la descripción final de lo que he leído dice literalmente: Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Pero ahora lógicamente nos vamos a ir a Josías, rey de Judá. La gran decisión de Josías de no querer seguir los ejemplos ni del abuelo ni del padre y buscar un referente que lo encontró 16 generaciones más atrás, precisamente en el rey David. Dice así Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2. Yo cuando leo esto digo, madre mía, con estos años tendría lógicamente algún ayudante, ¿verdad?, de cámara. Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, hasta los 39. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto. Ya hemos dicho, el abuelo lo malo, el padre lo malo y él lo recto. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre. No que fue su padre en ascendencia primero, sino de su antepasado, David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Tenía una actitud completamente distinta. Él hizo lo que le agrada al Señor, pues siguió el ejemplo en todo de su antepasado, el rey David, y no se desvió en el más mínimo detalle. Y empezó lógicamente su reinado con buen pie y empezó a restaurar aquel bosque. Empezó a restaurar como Nehemías restauró los muros de Jerusalén. La Biblia habla mucho de la restauración. O sea que siguió el ejemplo de su abuelo número 16. Y no solamente siguió el ejemplo de él, sino lo más importante, que comenzó a seguir al Dios de, eso se llama sexarabuelo, al Dios del rey David, comenzó a seguir. Y eso lógicamente trajo bendición en su reinado. Empezamos ahora a leer, nos vamos al libro de Crónicas y vamos a hablar un poco de cosas que ocurrieron durante su reinado en Segunda de Crónicas, capítulo 34 y versículo 3. Hay historias que son paralelas tanto en Crónicas como en el libro de Reyes. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas. Daros cuenta que cada uno, como digo, hemos nacido en un hogar distinto, quizá nos vino la luz del Evangelio,
y hemos encontrado, a lo mejor en nuestros antepasados, en nuestro propio hogar, pues ciertos ídolos. Y ya cuando hablo de ídolos no me refiero a lo que siempre aludimos, ¿verdad?, a las imágenes del catolicismo, y que también, pero muchos otros ídolos cosas que hacíamos que no eran agradables al Señor. Y entonces no es que nosotros, es el Señor el que restaura eso, con eso me consta desde el principio, pero que qué bueno que en nuestro árbol genealógico, cuando alguien conoce a Cristo, como ya, ¿verdad?, en las siguientes... Dios no tiene nietos, eso lo sabemos, Dios solamente tiene hijos. Los hijos, mis hijos no son los nietos de Dios, sino que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, y se tiene que producir el nuevo nacimiento de forma individual en nuestros familiares, y por ello, lógicamente, oramos y por ello ayunamos y hacemos lo que haga falta por nuestra familia, aunque lógicamente es el Señor el que va a actuar. Eso lo sabemos. Más cosas que ocurrieron durante su reinado, porque él buscó un mentor, bueno, que ya había muerto, pero alguien leería en las crónicas, porque eso se quedaba registrado en las crónicas de los reyes, de los hechos que se hacían, y vio que sus antepasados más inmediatos pues no estaban de acorde a la voluntad del Señor, pero en David sí encontró un corazón conforme al corazón de Dios. Pues en Segunda de Crónicas 34:8 seguimos leyendo que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Ya cualquier acto que hacía, porque ya no solamente era imitar los actos sino de conocer al Dios de su antepasado David, y hacer los restos, y empezar a restaurar aquella herencia que había recibido de ese bosque tan sumamente arrasado por las llamas y destartalado. Nos pasamos al versículo 33, de ese mismo capítulo 34 de Segunda de Crónicas, de cosas de Josías. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Es cierto que nosotros, decía yo al principio, no podemos elegir la familia en la que nos tocó nacer, pero sí podemos elegir a la familia espiritual a la cual pertenecer. Tenemos el ADN espiritual del Señor, ¿vale? Tenemos la genética de nuestros padres. Y decimos, mira, igualito, porque si fuera por genética y hubieran tenido que hablar del rey José, que anda, que como se le parezca al abuelo y al padre, arreglado va este reinado, como se le parezca al abuelo al padre. Pero no, porque ya en su ADN, por sus venas, ya corría una sangre distinta. Estoy hablando en el terreno de lo espiritual. Ya había conocido al Dios de su antepasado y, lógicamente, empezó a hacer lo recto delante del Señor. Hay un versículo en las Escrituras, en Juan, ya nos pasamos al Nuevo Testamento, porque como decía la semana pasada nuestro hermano, el Antiguo Testamento a veces cuesta porque parece uno que quiere hacer analogías, metáforas, comparaciones, y ahí ya, pero bueno, estamos viendo actitudes de este rey. En Juan 3:6 leemos que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo lógicamente nací de la carne de mi padre, de la genética de Antonio Sánchez Orroche, y de la genética de mi madre, Ana Inglés Muñoz. Entonces yo heredé ahí, pues eso, unos genes, un carácter, también aspecto físico, ¿verdad? Eso ya, las ciencias, los que son aquí científicos entienden más que yo de esos temas del ADN y de la genética. Dice, mira, igualico, tiene los mismos gestos, el mismo carácter, el mismo genio, lo ha heredado de... Pero eso es la genética. Lo que es nacido de la carne es carne. Eso es carne. Pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y eso es distinto. Ya nuestras actitudes son completamente, o deberían de ser completamente distintas. Porque lógicamente Dios nos ha dejado un legado maravilloso, que es su palabra. Y ahí en su palabra, que yo llamo el manual de instrucciones de nuestro Dios, pues se nos dan las instrucciones para hacer lo recto o hacer su voluntad. Así que sabemos que como hijos de Dios hemos sido
regenerados. Regenerar, volver a generar, nacer de nuevo. Ha habido un nuevo nacimiento, vamos, como si hubiéramos nacido 2 veces. Primero de papá y mamá y después nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Y de la misma manera que Josías servía al Dios de su antepasado, David, nosotros, nacidos de nuevo por el Espíritu, escuchamos un día la palabra, la fe viene por el oír. El Señor transformó nuestra vida, el Espíritu Santo regeneró, cambió, nacimos de nuevo, fuimos nuevas criaturas, recibimos su herencia, un bosque que no estaba ni arrasado ni talado. Ya cambió nuestro lamento en baile, nos pasó eso es una bendición, ese gran cambio que se produjo en nuestra vida. Y la decisión que tomó Josías fue buena. Y los milagros que Dios hizo en su antepasado David, y a pesar de que David pasó por tantas facetas de altos y bajos y que todos conocemos que ahora no es el tema, pues también empiezan a suceder en David. ¿Por qué? Porque siguió los pasos de su antepasado, y lo más importante ya no los pasos de un hombre, sino el Dios de David. Y a partir de ahí, pues hemos visto toda la restauración que ocurre en Israel. Echa a los brujos, trae limpieza a la nación, derriba los lugares altos, restaura lo que no estaba restaurado. Y él descubrió que no nació en ese bosque por accidente, como nosotros no hemos nacido por accidente, sino que nació en ese bosque para cambiar, no él, el Señor, eso me consta, para cambiar el rumbo de la historia en su bosque familiar. No es que nosotros hemos llegado aquí, decimos, ya conocemos, ahora... No, porque la verdad es que hay que bregar después, ¿verdad?, con los hijos. Y nosotros no somos quien vamos a hacer. Pero, lógicamente, nacer en un seno cristiano a no nacer en un seno cristiano, las cosas cambian. Porque, aunque sabemos que hay gente que no ha nacido en seno cristiano y, bueno, y han escuchado la palabra y se han convertido, pero que también conozco hermanos que dicen, bueno, yo soy creyente de 4ª generación, escucharon, entendieron, cambiaron, Dios los cambió, los regeneró, los llamó, los salvó, y ahí están. Por lo tanto, es importante el nacer en el seno de una familia cristiana, sí es importante. Y nacimos en el seno de una familia no para maldecir al bosque y rechazarlo diciendo ¿en qué mala hora nací en el seno de esta familia? No, sino quizá, eso le decía a un joven yo el otro día, quizá esto a lo mejor me inspiró un poquillo, quizá Dios nos puso en este bosque familiar para, con su ayuda, pues poder dar todo el consejo de Dios para que Él, si yo no le quito la gloria, nunca lo he hecho, enderezar las cosas de acuerdo, que no es nuestra obra, lo sabemos, es la obra del Espíritu Santo, pero lógicamente Él no va a bajar ahora en forma de paloma como bajó en el río Jordán. Él usa a hombres y a mujeres, aunque la obra la hace Él, pero Él utiliza a hombres y a mujeres para llevar a cabo su obra, dejándolo lógicamente que sea Él el que reine, que sea Él el que dirija, para hacer las cosas bien, para bendecir, para ser ejemplo, para restaurar, y no para adorar a los ídolos, no solamente los ídolos, la diosa Asera, para no adorar a los ídolos de nuestros antepasados, y así poder dejar una buena herencia a nuestros hijos, nietos, bisnietos. Bueno, yo hasta ahí no llego, no sé si hasta los nietos, pero bisnietos seguro que no. Un bosque lleno de semillas espirituales, eso es una bendición, ¿verdad? Es una gran bendición. Y yo digo, ¿y dónde está ese ADN? Me preguntaba yo, ¿no?, cuando estaba redactándome yo estos apuntes entre unos días atrás y anoche rematando, y por la mañana yo cada domingo tengo la costumbre de darle el estoque final a lo que preparo, y bueno, a veces está más elaborado, otras veces pues quizá menos elaborado. Yo decía que hemos el ADN, bueno, como un ejemplo, la Biblia no dice nada al respecto, pero decir que el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Yo debo de saber claramente a qué familia pertenezco y a quién quiero parecerme. Lógicamente tenemos una familia en lo natural, pero tenemos una familia en lo espiritual y queremos parecernos a nuestro Dios y ser semejantes a Él. Hay un texto que no me da tiempo a encontrar que dice para que Cristo sea nuestro ejemplo y podamos seguir sus pisadas. Y esa palabra ejemplo en su original literalmente quiere decir que Cristo sea nuestra caligrafía.
aquellas que hacíamos de niño, ¿verdad?, donde hacíamos el trazo idéntico a la muestra. Eso de los que somos de los años 50, la maestra o el maestro nos ponía una muestra, se llamaba muestra. Normalmente ponían la primera, la que se pone siempre, mi mamá me mima a mí. Y nosotros debajo, bueno, en la caligrafía de Rubio te señalaba el primer trazo con la flechita y tú seguías literalmente para seguir los pasos del maestro, para hacer una caligrafía imitando su dirección, sus trazos, imitando al maestro. Por eso hemos leído en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahora ya no seguimos quizá el ejemplo de lo natural, de lo que es de la carne, de lo que no es nacido del espíritu, sino seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros padres fueron responsables, lógicamente, pues de nuestro cuerpo, pero Dios es responsable de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y tenemos que buscar en el ADN de Dios. José buscó entre sus antepasados, ¿verdad?, aunque repita, pero porque hoy vamos a terminar en breve, a quién imitar. Y él escogió a David. Hombre, si no hay ningún referente, pues lo digo que hay mucho huérfano de familia espiritual que se han convertido y dentro de la congregación han buscado un referente no para seguir al hombre, no, alguien que te pueda ayudar o que te pueda aconsejar. Lógicamente es el Señor, lo sabemos, pero siempre hay hermanos que a lo mejor pues llevan más tiempo en la fe y cuando uno es recién nacido pues se acerca a esas personas. Yo lo hacía, que tenía más experiencia y les preguntaba cuando había una duda, cuando no entendía y bueno, y doy gracias a Dios por los mentores o personas que a lo largo de mi vida o de mis comienzos pues estuvieron ahí para ayudarme, para apoyarme, para explicarme, para aconsejarme, para levantarme en los momentos de caída. A verlos ahí, y lo han habido y tenemos que reconocerlo. Aunque la obra, ya digo, no vamos a desmerecer que la obra es del Señor. Y José, pues ya hemos dicho que buscó entre sus antepasados y escogió a David, pero si no tenemos referentes de familia, pues... Bueno, dentro de nuestro corazón hay un ADN espiritual diferente. Nuestro Padre, nuestro Dios, no tenemos un Padre cualquiera, es el que creó los cielos y la tierra, el que le respondió a Job diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo separaba las aguas de la tierra? Es él, dice la Biblia que es el Dios de los ejércitos celestiales, de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el ADN que corre por nuestra vida, es el Espíritu Santo Dios que hay dentro de nosotros. No importa dónde nacimos. Y después, yo he puesto algo que era muy científico y que yo llamo los genes latentes, porque Dios por su Espíritu repartió dones. Todos tienen dones, todos tenemos dones, ¿verdad? Y yo pues le he llamado eso como unos genes latentes ahí. ¿Y cuántas veces hemos dicho? Es que lo lleva en los genes, pero con Dios las cosas no son así, porque por ejemplo a lo mejor dentro de mi familia, pues a lo mejor yo he aprendido, no sé, a lo mejor ha sido muy del codo, ¿no? Y ahí somos... Pero en el Señor ya el ADN que corre por nuestra vida no es la enseñanza que nos dieron nuestros padres, sino la enseñanza que nos da la palabra donde dice que es más bienaventurado dar que recibir. Se acabó ya la tacañería y ahora somos generosos, pero no porque a lo mejor lo hayamos recibido por herencia natural, sino por obediencia a su palabra. Y cambian muchas actitudes en nuestra vida porque lógicamente queremos obedecer a nuestro Dios y queremos obedecer a su palabra. Y Él ha puesto dones en cada uno de nosotros que va despertando a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero lógicamente tenemos que ir a Él con los panes y con los peces para que Él sea el que haga el milagro. Decir, heme aquí, Señor, y que Él pueda usarte con lo que tenga, con esa herencia que hemos recibido de Él por su Espíritu que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Quizá no solamente hayamos nacido en una familia que a lo mejor no nos enseñó a ser muy dadivosos, también en una familia negativa, catastrófica, donde todo se veía mal, pero el ADN de Dios que corre por nuestras venas es un Dios de gozo, que nos insta al gozo, ¿verdad? Al gozo, gozaos, regocijaos en el Señor siempre, en los momentos buenos y en los momentos malos. Nos dio alegría, gozo, paz. También, lógicamente, claro, que tenemos altos y bajos y pasamos por pruebas y por tribulaciones. Eso está claro.
Yo ignoro o ignoraba cuando era más joven dónde la vida me iba a llevar, van pasando los años y lógicamente pues uno empieza a recapitular, mira, y te das cuenta cómo el Señor te ha ido guiando y te ha ido llevando y al final la obra es suya. Y yo digo, Señor, no quiero que me defina ni mi apellido ni el bosque donde yo nací, sino que me defina, lo que me tiene que definir es tú en mí, que la gente vea que nosotros te servimos, te seguimos, que seamos, como dice la palabra, cartas leídas, ejemplos de fe, no solamente a nuestra familia, a nuestros hijos, sino también a la gente que nos rodea. Así que tenemos un arma poderosa, como decían esta mañana, que es el arma de la oración. También tenemos ahí la posibilidad de ayunar, de interceder por los nuestros, por nuestros familiares, por los familiares de nuestros hermanos. Ya la palabra del Señor en el Nuevo Testamento también hay versículos que hablan de cómo corregir, cómo enseñar, cómo educar, cómo transmitir o transferir nuestro legado espiritual a nuestros hijos. Hay muchos versículos, tanto en el Antiguo Testamento como versículos archiconocidos de instruye al niño en su camino y estas palabras repetirás a tus hijos en el campo y estando lejos y en el camino. Y después también en el Nuevo hay referencia a la transmisión de la fe a los nuestros, como por ejemplo en Efesios 6:4, en Colosenses 3:21, de los cuales solamente voy a leer uno de ellos. La palabra nos dice cómo educar, cómo edificar, cómo transmitir la palabra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, he cogido de la disciplina. Ahí tenía un listado de textos tremendos de que tenemos que, aunque la obra lógicamente sabemos que es del Señor, pero criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ayer viendo una película veía a alguien que decía, es que esto me lo enseñó mi padre y ahora te lo transfiero a ti, que no está mal, tienes que ser duro, tienes que ser fuerte. Dice, bueno, eso es un legado en lo natural, pero es que el legado en lo espiritual es completamente distinto, porque lo que vamos a aconsejar, lo que vamos a transmitir, pues es lo que dice la palabra del Señor y no lo que aprendimos en lo natural, aunque hay cosas en lo natural referentes a la disciplina que está bien. La Biblia no dice que te tienes que levantar a las 8 o a las 7, eso son normas internas que cada hogar, cada casa o cada persona tiene, cada institución, pero sí en actitudes de comportamiento, en amonestar, en transmitir, en transferir la palabra, en leer las Escrituras, en tomar iniciativas de este tipo como es el ayuno. Ese es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos. Así que resumiendo, el hombre solo puede generar vida natural, pero el Espíritu genera vida espiritual dentro de nosotros. Después saber que hay dones, hay genes latentes ahí dentro de nosotros del Espíritu Santo de Dios, que están esperando activarse, ponerse activos. Así que tenemos que dar gracias por la familia natural donde nos tocó nacer, por el bosque que heredamos, pero también tenemos que dar gracias a Dios por esta familia espiritual a la que pertenecemos. Y juntos, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo de Dios, vamos a trabajar y ponernos al servicio de nuestro Dios. Le vamos a dar, como he dicho y lo vuelvo a repetir, los pocos panes y veces que Él depositó, no es que los tengamos por méritos propios, en nuestras vidas para que Él sea el que haga el milagro de la multiplicación y multiplique y regenere y restaure y sane y salve, que sea Él el que lo haga. A nosotros solamente nos queda decir, heme aquí, Señor, la obra es tuya. Así que no hay mucho más en esta mañana que ahí podríamos estar hablando largo y tendido, ¿no?, sobre la palabra del Señor. Pero es hermoso saber